Muy buenos días a todos desde serenitymarkets.com. Soy Diego Puertas y este es el vídeo de apertura del miércoles 15 de noviembre de 2023. Si nos vamos ya rápidamente al tablero, vemos como el cierre de ayer en Wall Street fue un movimiento importante al alza y eso está haciendo que también los futuros europeos, el Eurostoxx 50, abra de primeras ya con un 0,22% a falta de 7-6 minutillos para la apertura. Antes de pasar con comentarios de mesas de trading, antes de pasar también con lo que ha sucedido en el mercado asiático, que hemos tenido datos importantes también tanto en China como en Japón, vamos a pegar un repasito a cómo cerró el mercado el día de ayer. Vemos al Dow Jones subiendo un 1,43, muy cerquita de este importante nivel de resistencia a los 35.000 puntos. Vemos al S&P 500 subiendo un 1,91, abrió con un gap al alza y muy rápido llegó a situarse incluso por encima de los 4.500. Finalmente cerró corrigiendo a última hora ahí una pequeña parte para cerrar en 4.495. No logró cerrar por encima de los 4.500. Vemos al S&P 500 equiponderado subiendo un 2,85, considerablemente más que el S&P 500. Recordemos que hay una gran diferencia entre el S&P 500 equiponderado y el ponderado por capitalización. Se está rindiendo mucho mejor durante el año el S&P 500 Spot, el normal, debido a la influencia de esos 7 magníficos. Sin embargo, si nos vamos a ver amplitud, fíjense cómo vemos movimientos importantes. Como ya hemos visto, el equiponderado tuvo un mejor día ayer y es que fíjense cómo el porcentaje de valores de S&P 500 que superan la media de 200 ya está muy cerquita de la zona de 15, del 50%. Es decir, ya hay el 48% de los valores de S&P 500 ya se encuentran por encima de la media de 200. Vemos un gran movimiento de la amplitud, concretamente desde el 27 de octubre, concretamente desde el 30 de octubre, perdón, que arrancó un poco este movimiento al alza. Si nos vamos al Nasdaq, vemos como el Nasdaq cerró también subiendo un 2,13% y vemos como el Russell 2000 tuvo un movimiento espectacular de más de un 5%, un 5,44%, rompe media de 50 y se planta ya en la zona de 1813 de una forma muy rápida. Por tanto, tuvimos grandes movimientos en el día de ayer, pero vemos como sobre todo hubo grandes movimientos en las pequeñas compañías. Así que dicho esto, vamos a pegar un repasito a todo lo que nos comentaron desde Goldman tras el cierre de ayer. Fíjense, si nos vamos al paper de mesa de Goldman normal, nos dicen, he marcado en negrita las cosas importantes: la negociación estuvo altamente concentrada en aspectos macroeconómicos y en factores y posiciones, con los fondos negociados en bolsa, ETF, representando más del 39% del volumen de operaciones, en comparación con el promedio del 30%. Mucho ojito, porque ya llevamos una semana prácticamente hablando de los flujos de VS y cómo nos están mostrando que se estaban viendo salidas en acciones individuales y entradas en ETFs. Goldman también nos está diciendo que esta es la forma en la que se está negociando este rally. Las 57 cestas temáticas terminaron firmemente en verde, con los temas de mayor rendimiento incluyendo energías renovables, más 7,5%, tecnología no rentable, bancos regionales y bienes raíces comerciales. Y las acciones más cortas también, fíjense que subieron un 6,9%. Ahí vemos ese movimiento, sobre todo las pequeñas compañías, subiendo más de un 5,44%. Y nos dice, las posiciones cortas líquidas también subieron. Vale, esto es repetitivo. Hubo muy pocas entradas en acciones individuales. Esto es muy importante, porque esto reafirma todos los flujos que nos están llegando de VS de la semana pasada. No se están viendo entradas en acciones individuales y se está negociando mucho con ETFs. O sea que esto es relevante, sobre todo porque la mayoría de ETFs o la mayoría de entradas de ETFs se estaban dando en ETFs de alta capitalización y eso va a parar a las 7 magníficas. Fijaos lo que nos dice el S&P 500 ponderado, subió un 5,6%,
Este es el de medianas compañías, subió un 5,6%, registrando el mayor aumento del día hasta la fecha en el año, el segundo más grande en 3 años. El S&P 500, ahora sí equiponderado, subió un 2,8%, superando al de capitalización, al S&P 500 Spot normal, en 92 puntos básicos. Y aquí es donde nos dice, recuerda que el índice ponderado por capitalización del S&P 500 está superando a su índice igual ponderado en aproximadamente el 15% hasta la fecha, la mayor diferencia en más de 30 años. Es decir, esto en algún momento se debería de recortar esta gran diferencia. Que viendo cómo están los 7 magníficos, mucho tendrían que impulsar el resto de valores. Y luego ya, por último, también en el paper de mesa de trading, comentan la situación de Nvidia. Y hay algún comentario muy relevante. Fíjense, Nvidia cierra en un máximo histórico, igualando la racha de victorias más larga de su historia, con un aumento de 10 sesiones consecutivas. Fíjense que si nos vamos a Nvidia, vemos cómo han sido 10 sesiones consecutivas al alza. Fíjense, desde el 1 de noviembre, estamos ahora mismo a 15, ha habido 10 sesiones bursátiles completadas al alza. Este aumento de aproximadamente $100 en las acciones de Nvidia ha agregado aproximadamente 230.000 millones de capitalización del mercado, 1,5 veces el tamaño de Intel, menos es nada. Y nos dice 3 puntos que cree que han estado aquí y que han sido relevantes para ello. Uno, un sentimiento de inteligencia artificial que se acelera fuera de la narrativa de la burbuja IA, que se desarrolló en agosto, septiembre y octubre, alimentado por varios puntos de datos tangibles de inteligencia artificial durante las ganancias del tercer trimestre. Fíjense cómo los valores que están hablando mucho de inteligencia artificial, que sobre todo son pequeños, no se están viendo recompensados por el mercado tras resultados, o por lo menos no como el mercado esperaría, y es porque quizás la tónica de la inteligencia artificial está cambiando, ya no tanto a estás invirtiendo o quieres hacer algo de inteligencia artificial, sino que te está generando eso que estabas haciendo con inteligencia artificial. El mercado ha superado la preocupación sobre las políticas restricciones chinas, ahora con una incertidumbre conocida en cierto modo. También recordemos que Biden y Xi Jinping estaban reunidos o se iban a reunir en el día de hoy. Por tanto, eso es un acercamiento bastante bueno para este tema. También Nvidia recientemente ha sacado semiconductores, ha sacado chips especializados para comercializarse en China y demás. O sea que esto pues también ha ayudado. Pero luego fíjense, porque me quedo con una frase, me ha gustado mucho esto. Posicionamiento. Creemos que el posicionamiento se ha ajustado un poco en comparación con la puntuación posicionamiento 10 de 10 que teníamos en la impresión del trimestre de julio. Recordemos que en julio, cuando Nvidia presentó resultados, que fue aquí, concretamente fue el miércoles 23 de agosto, se venía informando, o sea, en el informe hubo un crecimiento interanual del 101% interanual. Y recuerdo que Goldman Sachs en su paper de mesa de trading decía que el posicionamiento era 10 de 10 y que no habían tenido actividad sobre el valor en la mesa. Por tanto, eso me hacía pensar, ojito, porque ya están todos posicionados y ya no pueden, ya no están interesados en comprar más, ya no están interesados en el valor en este momento. Pues aquí nos dice que quizás se está ajustando esto un poco y que quizás pueden volver a estar interesados. Dicho esto, hay que cogerlo con pinzas, Recordemos que tenemos resultados de Nvidia para el 21 de noviembre, que es la semana que viene. Cuidadito con ello. Fíjense que Nvidia está muy exigente, está muy cerquita de máximos con todo el rally que ya lleva acumulado. Evidentemente, que se mantenga o que mantenga niveles es muy importante para ese rally de fin de año, pero cuidadito con Nvidia, que la verdad que su situación es para cogerla con pinzas. Nos dice que el posicionamiento se ha ajustado, pero no nos dice cómo es el posicionamiento. Era 10 de 10 antes, así que quizás en estos niveles no les interesa, o a poco que pueda presentar resultados a la baja acaben tumbándole. Luego hemos tenido otro paper de Goldman Sachs muy repetitivo por parte de Nocerino, pero sin duda hay un punto a comentar. Los CTA, 68.000 millones para comprar a nivel global en un mercado lateral esta semana, 38.000 millones en Estados Unidos, 142.000 millones en un mes. Mismo comentario que venimos haciendo durante todo el fin de semana, pero que nos recuerda que el posicionamiento de los CTA en este punto es alcista. Otro punto estacional que me parece relevante comentar ahora que estamos justo a mitad de mes de noviembre es que el Nasdaq está camino de tener el mejor noviembre desde 2020 y el segundo mejor desde 2002.
Todavía queda mucho mes, pero la verdad es que hasta este punto hay bastante confianza sobre ello. Habrá que estar atentos y habrá que vigilar que por lo menos llegue a esos niveles. Luego fijaros este gráfico y es que, como os comentaba antes, el R2K de medianas empresas ha tenido el mejor movimiento en el año. Ya no solo las pequeñas compañías lo han hecho bien, debido a ese cierre de cortos, como decía Goldman, la cesta de cortos subía más de un 6,9%, sino que también han sido las medianas compañías las que han tenido el mejor día del año. Y luego también los bancos regionales, que tenían un posicionamiento bajista bastante importante y que también tuvieron un gran movimiento. Fíjense que si nos vamos al ETF KRE de bancos regionales, vemos como subía ayer un 7,36%, justo ante media de 200 sesiones. Está muy castigado este ETF de bancos regionales por todo lo que lleva sucediendo durante el año, desde la crisis de Silicon Valley Bank, desde la crisis bancaria regional, y la verdad que a nivel interno, viendo cómo está aumentando cada vez más el servicio de financiación bancaria de emergencia, no está mejorando mucho. Más comentarios de ayer, y es que el índice dólar tuvo su peor día desde noviembre del año 2022. Fíjense que si nos vamos a mirar el índice dólar, vemos cómo cerró por debajo del nivel de los 104, este es el nivel de los 104, y tuvo una caída de más de un 1%, perdiendo este nivel de 104, pasando de 105 por debajo de 104. Sin duda una caída muy importante que evidentemente afectó al rendimiento de las carteras que están muy posicionadas en Estados Unidos. El oro ayer tuvo un movimiento ligeramente al alza, 0,88, impulsado por esa caída máxima de los rendimientos del Tesoro americano. A 2 años tuvo también una caída, la mayor caída del año, y fíjense cómo a 10 años volvemos ya a niveles de septiembre de este año 2023, por debajo ya del nivel mínimo del 8 de noviembre y perdiendo ya considerablemente esa media de 50 sesiones. Movimiento a la baja del rendimiento del Tesoro americano a 10 años, que la caída de rendimientos reales impulsó al oro, al igual que impulsó también al resto de índices. Si nos vamos ya a lo que está sucediendo hoy en la sesión, las bolsas de Asia Pacífico están teniendo un rendimiento óptimo, podríamos decir, ya no solo impulsados por el alza de Wall Street, sino impulsados también por los datos que han ido saliendo por allí. Fíjense, el PIB japonés ha caído intertrimestralmente un 0,5% en el tercer trimestre. Esto se trata de un dato muy débil, pero un dato que evita, o que en un principio puede evitar esos movimientos en el control de la curva de rendimiento japonesa. Fíjense cómo los rendimientos japoneses han corregido considerablemente hasta situarse por debajo del 0,8%. Por tanto, ¿es un dato de debilidad económica en Japón? Sí, pero es un dato que no tensa más la situación japonesa, con esa inflación por encima del objetivo y con esos rumores de posibles cambios en sus políticas de tipos negativos, que podía afectar mucho al control de la curva de rendimiento y aumentar aún más las tensiones en el tesoro americano, pero en general en los bonos mundiales. Por tanto, es un dato malo para la economía japonesa, pero es un dato bueno para la tensión de la renta fija mundial. También hemos tenido datos en China. Este se trata del dato de producción industrial. Fíjense cómo se trata del mayor dato desde abril y vemos cómo trata de consolidarse esta tendencia al alza iniciada en enero, después de que el mes anterior se estancara ahí en el 4,5% y quizás causara bajo optimismo después de los estímulos masivos que se habían inyectado por parte del Banco de Japón, y que se dijera que se quería poner incluso en riesgo el déficit para poder lograr esos objetivos de crecimiento. Bueno, pues parece que volvemos a la senda de crecimiento frente al dato del mes anterior, 4,6% para la producción industrial, por encima de las estimaciones del mercado. Y también por encima de las estimaciones del mercado el dato de ventas minoristas japonesas, situándose en el 7,6%, el mayor dato desde mayo, y también con una tendencia al alza desde julio, que tocará ese mínimo y que habría ese pesimismo extremo
en China. También sigue en la parte europea, pero también previo a la grabación de este vídeo estamos viendo cómo la inflación de Reino Unido toca mínimos desde el dato interanual, toca mínimos desde octubre del año 2021. Sin duda es un dato muy positivo. Veíamos cómo estaba la inflación el 6,7 los últimos 2 meses y ya la vemos cayendo al 4,6%. Y esto está provocando movimientos en los futuros del índice de Reino Unido. Fíjense que si nos vamos aquí, vemos como en el día de hoy está subiendo un 1%, considerablemente más que los índices europeos a la apertura, y es que ayer cerró prácticamente plano después de ese y eso que sucedió, pues ese dato de IPC de estadounidense inferior a lo esperado, pero es que ayer tuvimos tasa de desempleo en Reino Unido y salió muy ajustada, un dato muy positivo para la libra, que impulsó a la libra y que afectó a la baja a este índice. Vemos como ya tras este dato de inflación también inferior a lo esperado, que se espera un 4,8% y ha salido un 4,6%, pues estamos viendo también movimientos al alza aquí. También quería comentaros que la Cámara de Representantes, ya saben que estaba mencionando estos últimos días ese posible cierre del gobierno para el día 17, que podía haber riesgos y demás. Bueno, pues la Cámara de Representantes ya ha aprobado el proyecto de ley y ahora pasa al Senado. Por lo menos el ruido aquí va a ser mínimo. Y también me gustaría comentar un poco lo que tenemos para el día de hoy. Ya hemos conocido el IPC francés, que estaba muy en la línea de lo esperado. Tenemos producción industrial de la zona euro y tenemos como punto importante el dato de ventas minoristas de Estados Unidos. Después de 2 meses después de 2 meses con un dato bastante más elevado de lo esperado y que mostraba un comportamiento de los consumidores muy fuerte, pese a que los datos de tarjetas de crédito no lo mostraban, para el dato de hoy se espera un dato muy débil. Veremos si mantiene la senda de los datos débiles que estamos teniendo, pues como por ejemplo ayer con ese dato de IPC, o si tenemos sorpresa al alza. Habrá que estar muy atentos a ello. Por mi parte me despido y vuelvo tras ese dato de ventas minoristas para analizar todo antes de la apertura de Wall Street. Muchas gracias a todos y nos vemos en un rato. Chao.